podcast. Hoy junto a nuestro pastor Miguel Ángel Rivera vamos a conversar, no sé si hacer mucho de la historia, pero de conversar temas importantes. Una de las preguntas para comenzar, pastor, gusto de saludarle. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, es ¿por qué la iglesia evangélica es diferente? Bueno, cuando uno la compara, la pregunta seguramente tiene relación ¿por qué? Y lo que la gente se pregunta, ¿por qué es diferente a la Iglesia Católica? Sí, claro. ¿Por qué razón marcadamente ha habido esta diferencia que ha ido minimizándose? Yo no diría minimizándose porque no está en su grado mínimo, sino que ha ido mutando a través del tiempo. Bueno, la reforma y el 31 de octubre en particular, que por ley en nuestro país es el Día de las Iglesias Evangélicas, el Día Nacional de la Iglesia Evangélica, pero obviamente este es un hecho muy posterior a lo que tradicionalmente se ha venido celebrando por siglos, que tiene que ver con la reforma o con precisamente el volver a esta idea bíblica de la Iglesia con todo su contenido del Evangelio adecuado. Sí. Dice la historia, y tal vez vale la pena leerlo, dice la historia que los reformadores, Lutero en particular, y los reformadores toman este pequeño texto de la Escritura en el libro de Job, que dice: esta gente convierte la noche en día, todo está oscuro, pero la luz se acerca. En la Vulgata latina, la Biblia, traducción al latín, entonces en la gran frase post tenebras lux, es decir, después de las tinieblas, la luz. Porque la verdad es que la reforma se produce en 1517 en un periodo en que la corrupción del cristianismo primitivo, el cristianismo bíblico, el cristianismo del origen de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en el siglo IV para adelante, año 300 y algo para adelante, ha vivido una perversión colosal, es decir, ha habido un cambio en la vida espiritual y en la doctrina de tal nivel que se puede decir que casi ese era un periodo de tinieblas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa iglesia de aquel tiempo estaba tan oscura? Mira, no puedo dejar de mencionar, hace un tiempito atrás pude estar en Éfeso, en la zona sur de Turquía, en la Asia Menor, en el tiempo bíblico, Asia Menor. Y cuando estaba en Éfeso, yo no dejé de contemplar, de emocionarme, cuando pude estar en el Coliseo, en el teatro, en el anfiteatro donde Pablo hablaba, según la historia y los mismos guías nos relataban, y luego caminé por la avenida que va hacia el mar, y es eso que quiero hacer mención ahora. El apóstol Pablo, cuando se despidió de los ancianos en Éfeso, según el libro de Hechos, que quisiera leerte, dice que les advirtió que al tiempo posterior de su salida habrían actos de corrupción, o la iglesia viviría un estado de decadencia. En Hechos 20, desde el versículo número 28 hasta el 30, dice así: tengan cuidado de sí mismos. Pablo se está despidiendo en la playa de los ancianos de Éfeso. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsas doctrinas para arrastrar a los discípulos a que los sigan. Y yo te decía que me emocioné porque caminé por esa avenida donde se llega finalmente al puerto, en Éfeso, en el mar, y donde Pablo se despidió de ellos en la playa. Entonces, cuando caminaba yo pensaba, ¿cómo habrá sido ese tiempo? Entonces, cuando leemos esto, nos podemos dar cuenta que Pablo estaba diciendo, llegará en el futuro. También lo repitió él en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, una porción más larga, no la voy a leer, Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 12, en donde él dice que hay un principio de corrupción que se va moviendo en el mundo, al cual Pablo le llama el hombre de pecado.
Algún día se manifestará, dice él, pero en este minuto está operando ya. Y ese hombre de pecado, ese espíritu de pecado y de error, es para Pablo quien atacaría las iglesias en su visión cristiana desde dentro. O sea, no es un ataque desde fuera, sino que la perversión, la división doctrinal o las diferencias de pensamiento que se iban a dar. Yo creo que el punto más aciago de la iglesia, Pablo, se vivió desde el año 300 en adelante, desde el cuarto siglo, bajo la influencia del emperador Constantino. Perdóname que esta no es una clase de historia, no, claro. Yo quiero llegar al contenido bíblico de qué es lo que ganamos, pero Constantino propició, bueno, dice la historia que él tuvo una visión, y en la visión él tuvo una mirada de un signo, el signo de la cruz. Entonces el latín dice on signo vences, o sea, en este signo vencerás, y es el símbolo de la cruz. Y él manda, ¿cierto?, a establecer que el cristianismo, que era un movimiento muy vivo y vigoroso, se transforme o pase a ser la religión oficial del Estado. De tal manera que bajo Constantino hay una entrada masiva de paganos, así le llama la historia, una persona que no sigue el cristianismo, de personas no cristianas que no entran a la iglesia por conversiones sinceras, sino que entran por promoción política, por posición social o por una especie de moda. Pero finalmente es producto de este edicto del emperador de decir todo el imperio ahora es cristiano. ¿Y cuándo es que se produce este cambio? Este cambio, bueno, se produce el 330 y algo para adelante, es decir, en el cuarto siglo, y yo creo que ahí empieza el infecto a afectar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo lleva 300 años vigorosa, movilizada, expansiva, centros como el de Antioquía, el primero, Éfeso, Alejandría, más al sur, o sea, iglesias fuertes que van teniendo redes de iglesias, cristianos en las casas, como dice el libro de los Hechos, o sea, había una multiplicación muy grande. Pablo llega hasta estar preso en Roma, de tal manera que él está contándonos la historia a nosotros de cómo el cristianismo en pocos años, en el primer siglo, se expande por toda Asia Menor, toda la zona europea conocida bajo el Imperio Romano. ¿Qué fue lo que pasó? Que Constantino comenzó a utilizar, vamos a decirlo de esta manera, transfirió los mismos ornamentos del paganismo al cristianismo. De tal manera que habían templos adornados y dedicados para casos concretos. Quiero decir que lo que voy a decir aquí adelante es con mucho respeto. Con mucho respeto. Pero templos dedicados a cierto acontecimiento. Tenemos en Chile un ejemplo, Templo Votivo de Maipú, dedicado a un caso puntual. Templo de Nuestra Señora tal, templo de tal santo, templo para esto. Es decir, los templos que antes eran las casas donde se vivía la cristiandad, la espiritualidad, ahora son mutados por templos donde obviamente hay que levantar altares, adornar, poner incienso, lámparas, velas, todo eso viene del paganismo, no era parte del cristianismo. Hay ofrendas votivas, es decir, una persona venía al paganismo, en los cultos del emperador, los cultos de misterio que habían en los tiempos del emperador, entonces la gente pedía por sanidad y comprometía una ofrenda. Eso, que era pagano, se traslada ahora al cristianismo. El agua bendita, los asilos, los días sagrados o la época sagrada, los calendarios, las procesiones, las bendiciones de los campos, lanzar el agua para bendecir, poner ramas, todo ese tipo de cosas. Las vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo matrimonial con Dios, que representa al que está casado con Dios. Y sobre todo el canto eclesiástico. Cuando leemos la Biblia encontramos que Pablo dice: hay entre vosotros y vuestras reuniones cantos, salmos e himnos espirituales, o himnos, cantos, salmos y himnos espirituales, así dice el texto. Muy bien, pero eso se cambia por una famosa expresión que se llama Kyrie eleison. El Kyrie eleison es Señor, ten piedad. Y esta frase, Señor, ten piedad, va englobando toda la expresión cúltica espontánea de los cristianos del primer siglo.
Es decir, los himnos, los cantos y los coros, cantos espirituales que iban naciendo de la vida del Espíritu, ahora se estandarizan y se transforman en este Señor, ten piedad, y eso nos acompaña hasta el día de hoy. Se fueron desenfocando, ¿cierto?, de lo principal que era Cristo en este caso. Pero hablaba que había corrupción, ¿cierto? Vamos a hablar de cuáles son algunos de los ejemplos de corrupción. El tiempo nos está apremiando, tenemos que hacer un corte breve. Dejamos cruzar esa pregunta. ¿Cuáles son esos ejemplos de corrupción dentro de la iglesia? Lo vemos luego de esta pausa comercial. Seguimos junto al pastor Miguel Ángel Rivera. Estamos dando un paseo, ¿cierto?, por la historia de la Reforma, y nos quedamos por allí con esta pregunta. ¿Cuáles son esos ejemplos de corrupción que se habían ya introducido en la iglesia, pastor? Si nosotros tomamos en cuenta el marco de Constantino, siglo IV, hasta cuando sucede la Reforma, 1517, tenemos 1000 años. 1000 años, que se da también paralelo a la época medieval, donde es lo más oscuro, pero por estos 1000 años hay hechos sistemáticos donde la iglesia va desviándose a tal nivel, yo diría, por eso mencioné el primer hecho, la entrada a la iglesia de Cristo de paganos, no por conversión, sino por decisión imperial. Y ahí se transforma todo esto en la debacle que se va dando luego. Bueno, mira, primero, yo diría que la fuerza, hay muchos actos que van mostrando la corrupción espiritual, pero cuando en la zona del Asia Menor y Europa hoy día los bárbaros comienzan a entrar y avanzan, el único obispo que resistió ese avance fue el obispo en Roma. La verdad, el obispo en Roma pareciera que nosotros entendemos por historia que siempre estuvo presente y como que tenía la primacía sobre el resto de las iglesias. En Roma había una iglesia, pero el obispo en Roma nunca se consta en ningún documento, por ejemplo, en los principales concilios que hubieron de la iglesia los primeros años, que el obispo en Roma fuera el que lo convocaba o el que estuviera presente. En muchas ocasiones no, porque finalmente él se aprovechó de este elemento de Constantino y estableció entonces una forma política de lograr cosas para su bien, sopeso de ir transando elementos de la vida espiritual, tanto del clero, de los pastores, como de la iglesia misma. Muy conocido es un documento que se puede buscar y que consiste en que Constantino, como emperador, va concediendo al obispo en Roma tierras, bienes y autoridades. Este documento se conoce como el famoso Donatio Constantini. El Donatio Constantini es la manifestación más grande de la corrupción que comenzó a invadir la iglesia. Este documento dice entonces que el obispo en Roma iba adquiriendo desde el emperador dominio, poder territorial, económico y político, a tal punto que el obispo en Roma va falsificando documentos. Este Donatio Constantini, escrito por el obispo y sus seguramente asistentes, no todo por él, va presentando la historia de la iglesia y las decisiones que se van tomando de una manera no verdadera, sino falseando de a poco documentos que van haciendo aparecer. Por ejemplo, se dice en la historia y en este documento que el emperador le ofreció la corona al papa o al obispo en Roma o al pastor en Roma. Digámoslo de esta manera, el pastor que emerge de la iglesia como cualquier pastor, sí, pero que ahora se ve metido en estos hechos de corrupción producto de que el mundo está lleno. ¿Quién sabe si ese pastor era realmente convertido o no? Porque había nacido en el clero en este periodo donde el paganismo había entrado a la iglesia. Claro. Entonces, cuenta la historia en el documento que efectivamente el obispo rechaza este ofrecimiento de ser el primado, de ser el emperador, y le concede al emperador nuevamente ser coronado rey. Pero la Donatio Constantini dice, o da a entender falsamente, que es el papa el que le concede ser rey al emperador.
¿Entiendes cómo juega esto? El emperador sabe que tiene el poder político. Donatio Constantini, el documento, falsea la historia y dice, es que vino un día y me lo ofreció, y yo, como era líder religioso, se lo negué, le dije gracias, pero yo se lo concedo a usted. Esto quiere decir una gran mentira que se va proliferando a través de los siglos, diciendo no, el que tiene el poder para nombrar emperadores, conceder autoridad, es el obispo en Roma. Esto es súper importante, porque esta manipulación sistemática de documentos también llevó a la manipulación sistemática de la piedad, o, en términos concretos, de la salvación, para ganancia social, política y económica. Por ejemplo, estuve, como ya te conté, en España. ¿Sabes tú que en el norte hay la idea de que el cuerpo del apóstol Santiago, de Jacobo, está sepultado en Santiago de Compostela, en el norte? Y hay una ruta que todos los años se hace por caminantes de toda Europa que toman eso y van obviamente buscando llegar finalmente hasta la tumba para adorar, para visitarla, pero en el trayecto de eso hay ganancias económicas enormes, de transporte, de alojo, de alimentación y todo. Eso lo creó la Iglesia, ¿verdad?, para justamente tener un control de supremacía sobre un terreno que le era contrario. No te olvides que esa zona estaba hecha por los moros. Entonces hay que tener el camino de las reliquias, el camino o la creación de lugares sagrados que en el fondo no son sagrados. El camino ya te he mencionado. También estuve en el norte, cuando estuvimos en Éfeso, un poco más ahí al nortecito está la casa de la Virgen María, donde se supone que Juan, el apóstol, la trajo, ¿verdad?, para morir. Y uno puede entrar, visitar una pequeña casa reconstruida, se supone que hay piedras de aquella época, pero lo demás está construido contemporáneamente. La gente se inclina, ahí hay reliquias, oran, y todos salen con la sensación de que allí hay algo de la Virgen María. La Virgen María sepultada en Turquía. Se puede formar una confusión. Más abajo, saliendo de la casa de la Virgen María, hay una pared que tiene unas llaves de agua, que es agua bendita. Y tú abres la llave como quien va a tomar agua y llenas una botella. Yo lo vi, mucha gente toman botellas, se lavan las manos, se lavan la cara, y inmediatamente posterior anotan peticiones que amarran en un papel y amarran en una pared que está llena de papelitos con peticiones hechas a María. Eso es de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de ese tipo de manipulación de la piedad que finalmente va distorsionando el evangelio puro. Exactamente, la manipulación y las ganancias. Pero la crisis de la Iglesia y los abusos también empezaron a notarse, ¿no? Claro, porque cuando tú hablas de política, cuando tú hablas de el Donatio Constantini, el documento que va falseando la historia y que va haciendo comparecer que finalmente el obispo de Roma, llamado muy posteriormente papa, en este tiempo no se le llamaba así, va teniendo poder por sí mismo, entonces ya para el siglo X más o menos, el poder del obispo en Roma era espectacular. O sea, otros habían perdido poder absoluto, pero él aún no recibía el título de papa, o sea, sobre las iglesias. Había iglesias que se habían dividido, ya no lo reconocían como parte de su cuerpo, pero por alguna razón el obispo en Roma, por tener asiento de poderío político, estar dominando tierras y propiedades enormes, fue adquiriendo un poder que finalmente lo fue corrompiendo más, a tal punto que él podía nombrar gobernantes, nombrar gobernadores, nombrar toda la clase política. O sea, había una mezcla tan grande, que la Iglesia definitivamente había perdido su norte de Jesucristo. Hay mucho más que mencionar, se puede leer. Yo quisiera recomendar un libro escrito por un historiador, lo tengo aquí al frente para poder recomendar. El autor se llama César Vidal, es un profesor y historiador, y este libro se llama El legado de la Reforma, es una herencia para el futuro.
Está producido por la editorial Jucum. Es muy útil, es una lectura fácil y más adelante o ahora está para mostrar en la pantalla, pero se puede encontrar en las librerías cristianas y es muy útil leer porque es una lectura amigable para comprender cómo es que, por ejemplo, cuando el obispo en Roma era Gregorio VII, ahí el papado ya pretendió ser absoluto. Él entregó un documento, Gregorio VII, llamado Dictatus Papae, y ahí entonces él obligaba que todas las leyes que se respetaran en el reino fueran las leyes dictadas por el clero, particularmente por él. Entonces, si tú notas esta mutación de una iglesia oculta, de una iglesia en las casas del siglo III, del siglo IV, a una paganización de la iglesia producto de Constantino, al siglo X ya tenemos un poder de un solo hombre establecido ahí, digámoslo de paso. Uno de los últimos papas, Joseph Ratzinger, reconoció que a los tiempos de la cristianización del imperio no había una sola sede, ellos la llaman sede petrina, o sea, sede que abrogara que era descendencia o que Pedro había fundado ese lugar. Ya se aceptaba no solo Roma, sino que Antioquía y también Alejandría, de tal manera que si tú ves, habían 3 grandes ciudades, 3 grandes iglesias fuertes, que la historia decía, estas 3 tienen la misma primacía y el mismo poder porque fueron iglesias primeras donde el evangelio puro llegó con solidez. Pero por esta razón política, ya ves que Roma se fue estableciendo ya para el siglo XIX, 1871 más o menos, y ya la infalibilidad del Papa se estableció y se dijo que su asiento era Roma y de allá se gobernaba todo el mundo. El siglo XIX pasa eso porque es un asunto político. Italia ya se está constituyendo fuertemente como nación independiente. El obispo en Roma era dueño de muchas tierras y al constituirse nación, ¿qué es lo que iba a pasar? Se tenían que establecer los límites y por eso que el Estado Vaticano es un país dentro de otro país. El presidente del Estado Vaticano es el Papa, pero el Estado Vaticano solo es una circunscripción pequeña dentro de Italia como tal. Es una cosa extraña, pero la historia dice claramente que el apuro rápido de constituir al Papa como infalible es porque ven que obviamente los cambios sociales van haciendo que Italia se transforme en un país. Yo creo que los abusos más grandes se pueden resumir en 3 cosas. Primero, los papas tenían vidas manchadas, practicaban el nepotismo, es decir, que ponían a familiares dentro de toda la curia, dentro de los poderes políticos, es decir, ellos tenían tanto poder, pero también había tanta espíritu de guerra, de control de tierra, inmoralidad sexual. Lo segundo que ya llegó al límite en esta época oscura es que los obispos y los pastores de la iglesia estorbaban la gracia. Esto es complejo, porque ocultaban la verdad de Jesucristo y por temas económicos y por temas de poder y riqueza, ellos mezclaron la salvación con un sinnúmero de cosas. Y lo peor es que estaba comprobado, fíjate, en Alemania, eso lo leí en este libro, en Alemania 7 de cada 10 pastores de las iglesias no vivían ni en el pueblo ni en la iglesia que les tocaba pastorear. Es decir, los pastores se estaban abstiniendo, ellos no querían pastorear a la gente. O sea, si eso no es corrupción, a mí me da la impresión que la iglesia en 1000 años vivió un periodo oscuro de la mano de este obispo en Roma y que, claro, llega a un punto en donde el daño es tan grande que la confusión para la salvación es enorme. Lo quiero dejar invitado para un próximo programa, seguir hablando de este tema. Con mucho gusto. Para seguir hablando y que vayamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Nos queda mucho material por estudiar. El estado espiritual del pueblo, eso va a ser cierto para el próximo programa, para que lo compartamos aquí en ASIM TV junto al pastor Miguel Ángel Rivera. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Mucho gusto, Pablo. Que Dios te bendiga. Gracias.